Estas risas contagiosas de niños son una de las cosas más bonitas del mundo. Niños jugando, niños en el colegio, en el parque, niños que son felices. Y es curioso que en la época que somos pequeños, la felicidad está casi siempre presente. Y es muy bonito escuchar la risa de los niños. Pero hoy, como esto es la Cueva 51, hablaremos de niños, pero en otra versión. La versión intrigante, la versión escalofriante, diría yo. Y es que hoy os contaré una historia que seguro que a más de uno le pondrá los pelos de punta. Imaginad estar solo en casa, en una noche tranquila. Imagina que estás viendo la televisión o leyendo un libro, cuando de repente escuchas un golpe suave en la puerta. Al asomarte por la mirilla, ves a dos niños, de pie, bajo la tenue luz del porche. Parecen inocentes, pero hay algo que no cuadra. Su postura, su calma, te pone nervioso. Abres la puerta con precaución y cuando te miran a los ojos, descubres que algo no está bien. No tienen pupilas y sus ojos son completamente negros, vacíos como el abismo. Y en ese momento notas una sensación de peligro indescriptible. Por eso es lo que ocurre en muchos casos de los niños de los ojos negros. Y es que el misterio empieza con el caso de Brian Bethel. La primera historia que dio origen a este fenómeno tuvo lugar en 1996, en Abilene, Texas, y fue contada por el periodista Brian Bethel. Brian estaba sentado en su coche una noche, estaba escribiendo un cheque, cuando de repente dos niños de entre 9 y 12 años se le acercaron. Tocaron la ventana del coche y le pidieron de manera muy formal que lo llevara a casa porque habían olvidado el dinero para coger el bus. A medida que los miraba, una sensación de miedo se apoderó de él. Algo notaba que no estaba bien. No solo la situación, unos niños solos por ahí, sino que los niños en sí eran extraños. Cuando Brian finalmente levantó la vista y los miró de cerca, sus ojos se quedaron congelados, ya que al ver los iris de los niños, estos eran completamente negros. No tenían ni pupilas ni nada parecido. El terror lo invadió, arrancó el coche y se alejó sin mirar atrás. Y claro, después de contar esta historia, este periodista, empezaron a aparecer más relatos, muy similares. Y empezó la pregunta de qué eran estos niños. En 2010, en Vermont, una fría noche de invierno, una mujer que vivía en una casa aislada en las montañas escuchó golpes suaves en la puerta, en medio de la noche. La historia se repite. Se acercó y al abrir se encontró con dos niños de pie, uno más alto que el otro y ambos con la cabeza baja. Los niños en voz baja y monótona, más o menos el mismo tono, le pidieron si podía entrar para usar el teléfono. Algo no le cuadraba a esta mujer y empezó a sentir una presión en el pecho. Pero claro, eran niños, era de noche, hacía frío y los dejó entrar. Cuando cerró la puerta y se volvió hacia ellos, los vio más detenidamente y vio que sus ojos eran completamente negros, vacíos. No había ningún tipo de mirada. La atmósfera cuenta que en la casa se volvió densa, sofocante. Los niños se quedaron quietos mientras un miedo inexplicable le envolvía. Cuando ella intentó pedirles que se fueran, notó que se desmayaba. Al despertar, estaba sola,
no había niños, y esa noche la mujer dice que sufrió terribles pesadillas. También notó extrañas hemorragias nasales, un fenómeno que, curiosamente, otros testigos que se encuentran con estos niños de los ojos negros dicen que han experimentado. Y ahora nos vamos a Oregón, en 2016. Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas, que estaba vacío durante las noches, tuvo un encuentro también con los niños de los ojos negros. Pasada la medianoche, cuando escuchó un golpeteo en las puertas de cristal de la entrada. Se acercó y vio a dos niños, siempre son dos, es curioso, aparentemente fuera. La lluvia caía suavemente y ellos estaban de pie, mirando hacia el suelo, cosa que siempre se repite. El hombre al principio no sintió más que curiosidad, pero cuando uno de los niños levantó la vista, el corazón de este guarda se detuvo. Los ojos eran, cómo no, completamente negros. Como en otros casos, los niños pidieron entrar, pero algo había en su voz que llenó de terror a esta guardia. Algo vio que no iba bien. Era como si el cuerpo del niño fuera una carcasa. Como él comentó, detrás de o dentro de estos cuerpos había algo muy maligno. El guardia quedó paralizado de miedo. Les dijo que no podían entrar y finalmente los niños se alejaron. Al día siguiente llamó al trabajo que estaba enfermo, tenía una extraña fatiga y no estaba bien. Algo le ocurrió en este encuentro. Y eso se repite muchísimas veces después de que la gente vea a los niños de los ojos negros. Y ahora nos vamos a Michigan. En 2014, una pareja que estaba esperando fuera de un cine, de repente una niña se les apareció. Una niña de unos 10 años. Llevaba una ropa simple, iba descalza, tenía una voz dulce y les pidió que la llevaran a casa porque se había perdido. Claro, la pareja preocupada empezó a hacerle preguntas, pero la niña solo repetía su petición, no contestaba las preguntas. Al inclinarse para hablar con ella de más cerca, la mujer de la pareja vio algo que le heló la sangre. Los ojos de la niña eran completamente negros. Llenos de pánico, se alejaron rápidamente. Cuando miraron hacia atrás, la niña había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. ¿Y qué son estos niños? Estas apariciones. Y hay muchas teorías. La naturaleza de los niños de los ojos negros es un misterio. Algunos creen que pueden ser entidades demoníacas, que adoptan la forma de niños para provocar compasión, porque en muchos casos, porque hay muchísimos casos, solo os he dado una pincelada, en muchos casos siempre piden entrar a la casa. Siempre suelen ser dos, tocan suavemente a las puertas o las ventanas y piden entrar. Pero lo que ocurre es que aunque entren o no entren, después la persona que ha tenido el contacto físicamente no está bien. Y por eso creen que puede ser un ser maligno, una entidad demoníaca, que a través de estos cuerpos de niños intenta pues hacer el mal. Otros piensan que podrían ser seres extraterrestres, porque tienen unas características muy extrañas, como los ojos, negros completamente como los típicos aliens que conocemos, y también porque caminan de una forma extraña y provocan problemas de salud bastante importantes. Otra teoría lo relaciona con criaturas interdimensionales que vienen a través de otras dimensiones y aparecen aquí. Y a veces pues aparecen en forma pues que lo podamos entender. Me explico. Los extraterrestres, por ejemplo, los ovnis, hay teorías que creen que nuestra mente les da esa forma, pero que en verdad son entidades, son seres que tienen otras formas, pero nuestra mente pues les tiene que dar una forma para que sea común en nuestro cerebro, para que sea entendible. Y creen
en esa teoría que los niños de los ojos negros pueden ser seres que vienen de otros lugares, de otras dimensiones, de otros planetas, o son malignos, que nuestra mente les da esta forma para poder entender qué está pasando. También se habla que puede ser una historia inventada de internet. Vosotros sabéis que muchas veces hay historias que aparecen en internet que parecen reales, que después no lo son. Lo que ocurre es que aquí hay bastantes casos, bastantes testimonios, y la gente cuenta exactamente lo mismo, y los mismos detalles. Unos creen que son los típicos creepypastas, que son estas historias que circulan por la red, que se inventa la gente, que se hacen muy virales y que después todo el mundo cree que son reales. Y el caso de los niños de los ojos negros, muchas personas piensan que sí, que seguramente es una creepypasta, es una historia inventada en la red y que ahora pues las personas creemos que es verdad. Pero las personas que han tenido encuentros con estos niños dicen que para nada era una invención, que los han visto y ahí tienen pruebas médicas de que han estado mal o han tenido que estar de baja o multitud de problemas físicos. Los niños de los ojos negros siguen siendo un gran misterio, uno de los más perturbadores para mí, porque se mezcla misterio, mal, niños, quieren entrar a tu casa, no sé, a mí me da bastante mal rollo. Así que si un día dos niños tocan a tu puerta una noche, ves con cuidado, llama a la policía, mira a sus ojos y si tienen los ojos negros, yo no los dejaría entrar. Y ahora para seguir con este tema de niños extraños, en esta, digamos, segunda parte de lo que va a 51 de este episodio, os voy a contar un par de casos más de apariciones de niños, esta vez no con ojos negros, pero sí igual o más inquietantes. Y empezamos por los niños de la calle. En un pequeño pueblo de la India, esto ocurrió en 2007, varios habitantes empezaron a reportar la aparición de un grupo de niños que parecían surgir de la nada. Se describían como niños de entre 7 y 10 años, con ojos grandes y una expresión bastante inquietante. Estos niños parecían estar desnutridos, descalzos, pero su comportamiento era muy raro. Se comunicaban entre ellos con un idioma desconocido, tenían habilidades inusuales como atraer la atención de los animales y hacer que estos se comportaran de una manera extraña. Y una mujer que vivía cerca de un pueblo relató que un día vio a un grupo de estos niños jugando en su patio. Al acercarse, se dio cuenta de que todos estaban mirando fijamente a un punto en el cielo. Cuando trató de hablarles, los niños simplemente giraron la cabeza hacia ella y sonrieron. Desde entonces, no la ha vuelto a ver. Pero este misterio de los niños de la calle, este grupo de niños extraños que aparecen por la India, este misterio sigue sin resolverse. En Rumanía, en 2015, un grupo de turistas estaba visitando una zona rural y se encontró con un grupo de niños que no parecían pertenecer a ningún pueblo, no parecían ser de la zona. Los habitantes de la zona no interactuaban con ellos. Todos tenían un aspecto muy delgado, con la piel muy pálida. Y los turistas estaban por ahí tranquilamente. Y estos niños se acercaron. Los niños empezaron a preguntarles de dónde venían y a hacerles preguntas extrañas. Y cuando se fijaron más, los niños tenían unos ojos muy extraños. Unos ojos grises, gris, negro, brillantes. Y claro, alguno de los turistas, que tenía
cámara de fotos en la mano, les hizo unas fotos, porque era muy extraño eso. Pero de repente, las cámaras fallaron. No funcionaba, el disparador no iba. Ninguna de las cámaras logró tomar una foto a estos extraños niños. Pero la tensión aumentó cuando uno de los niños extendió la mano hacia un hombre del grupo, pidiéndole algo que el hombre no entendía, porque no hablaba ni en rumano, ni en inglés, ni en español. Y la sensación de pánico, claro, ya se apoderó de los turistas, se alejaron rápidamente y perdieron de vista a estos extraños niños. En 2011, en Estados Unidos, una familia de un suburbio empezó a notar la presencia de un niño extraño en su vecindario. Era un niño pequeño, de aproximadamente 8 años, que siempre parecía estar solo. No importaba el día, la hora, si hacía sol, si llovía, si nevaba. Él siempre aparecía en la esquina de una calle y observaba a unos niños que jugaban a lo lejos en un parque. Siempre se quedaba en la sombra. Nunca quería que el sol le diera. Y claro, los niños empezaron a hablar de él y algunos afirmaron que escuchaban susurros en la oscuridad cuando estaban cerca de él, que si iban por una calle y se lo encontraban, escuchaban susurros, pero el niño no abría la boca. Y que después cuando dormían o cuando estaban en la oscuridad, en una habitación o donde sea, seguían oyendo los susurros de este niño. Es muy extraño, pero una vez, este extraño niño susurró jugar a una niña que había por ahí. La niña, muy asustada, salió corriendo a casa. Al poco tiempo, el niño desapareció, pero la historia aún se sigue hablando entre los niños de esa zona. Y ahora viajamos a 2009, vamos a Japón. En un pequeño pueblo empezaron a circular unos rumores sobre la aparición de niños que no tenían rostros. Eran descritos como niños pequeños, que parecían vagar por las calles sin rumbo. Las pocas personas que afirmaron haber tenido encuentros con ellos contaron que cuando los miraban de cerca se daban cuenta de que sus rostros eran completamente lisos. No tenían ni nariz, ni boca, ni ojos. Se cuenta que una mujer, mientras paseaba a su perro una noche, se encontró con uno de estos niños. Se detuvo, pero el niño no se movió ni habló. Ella sintió un frío intenso al mirarlo y rápidamente se dio la vuelta para marcharse. Cuando volvió la vista atrás, el niño había desaparecido y la sensación de que había algo profundamente erróneo se instaló en su pecho. Desde entonces, el pueblo ha sido un lugar de miedo y las historias de los niños sin rostro se siguen transmitiendo entre sus habitantes. Y ahora nos vamos a Australia, 2013. Un grupo de estudiantes que regresaba a casa en un autobús escolar notó la presencia de un niño sentado al fondo. Era un niño de aproximadamente 9 años que parecía estar solo y triste. Se le preguntó si necesitaba ayuda, pero él simplemente miró hacia la ventana, sin responder. El conductor, al notar la inquietante atmósfera, decidió detener el autobús y preguntar al niño si quería bajar. Pero cuando todos miraron hacia atrás, el niño había desaparecido. El conductor sintió un escalofrío recorriendo su espalda y decidió seguir su instinto, llevando a los niños de regreso a la escuela. Al llegar se empezaron a contar historias misteriosas sobre este niño y pronto todos coincidieron que había algo extraño en él. La leyenda del niño del autobús se convirtió en una historia que aún sigue rondando los estudiantes. Estos relatos, estos encuentros con niños extraños, son bastante perturbadores y desafían nuestra comprensión. Y es que todos estos casos son muy inquietantes. Pero más inquietante es la realidad que hay en el mundo de niños abusados
de niños secuestrados, de niños desaparecidos. Y eso sí que da miedo. En el mundo, multitud de personas que no están bien de la cabeza, multitud de personas que no deberían estar en las calles, abusan cada día de niños. Les dejan un trauma increíble. Y los niños los hay que cuidar. Son nuestro futuro. Tienen que vivir de pequeños, contentos, felices. No hay que gritar a un niño, pegarle, insultarle, hacerlo sentir mal. Y la época de los niños, que a veces vemos que hacen cosas que son niños y es normal, no sé qué, lo vemos como que los adultos somos superiores y los niños, pues, ha hecho esto, no. Los niños sufren un montón. No se pueden defender. Sufren bullying, acosos, abusos. Y parece que no se quiere hablar mucho del tema. Y eso es curioso. Eso sí que era un misterio. ¿Por qué hay tantos casos de pederastas y no se habla mucho del tema? Y sí que se hablan de otras tonterías que pasan cada día y se montan follones, se montan discursos, se montan tertulias, en redes sociales todo el mundo habla de eso. Y cuando hay casos de abusos a niños, de pederastas, no se habla mucho. ¿Lo habéis fijado, no? Y eso es porque muchísima gente debe estar metida en el ajo. Los niños se tienen que proteger, se tienen que cuidar y tienen que vivir una infancia completamente feliz. Y los adultos enfermos que les hacen cosas malas a los niños tendrían que estar en la cárcel. Esa es mi opinión. Espero que os haya gustado estos casos extraños de niños de ojos negros, niños con caras sin rostro. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51. Recordad seguirme, dar me gusta, comentar. Y sobre todo, si tenéis niños, cuidarlos y hacer que cada día sean felices. Porque después de mayores, estos niños serán personas de bien. Gracias y hasta la próxima.